La semana pasada hablamos acerca de qué es la Biblia, ¿se acuerdan? Y hablamos de los principios que podemos encontrar allí, en la misma Biblia, para poder entender qué cosa es la palabra de Dios. Y hemos hecho un recuento de muchas cosas que tienen relación con por qué nosotros creemos que este libro es un libro que no contiene solamente la palabra de Dios, sino que todo es la palabra de Dios. Yo creo que quedó claro porque la palabra de Dios mismo interpretó a la palabra de Dios en la semana pasada. Ahora en la mañana hemos tratado del tema también de la palabra de Dios, su efecto en nuestras vidas, y pudimos ver lo que la gente y lo que el mundo, Señor, rechaza la palabra de Dios, y cómo hoy en día en muchos lugares se pierde el propósito de lo que es la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Hasta el 31, perdón. Todos juntos leyendo conmigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Cuando yo tenía uso de razón, cuando era niñito, pequeñito, escuchaba de un país, Gringolandia le decían, ¿no? Estados Unidos. Veía una serie que se llamaba La Familia Ingalls, no sé si ustedes se acuerdan. Y veía otros programas también que tenían relación con esa familia Ingalls, ¿no? Era bien interesante cómo ellos eran una familia que amaba a Dios, ¿no? Asistían a una iglesia, en el colegio inclusive había principios bíblicos allí. Era una familia cristiana, y en ese país había bastante, con todos sus problemas y todo, había predicación y lectura de la Biblia en los colegios. Era algo inherente a cada colegio allá en esos tiempos, de la lectura de la palabra de Dios. Y vemos cómo Dios bendijo a ese país, ¿no? Cómo Dios lo bendijo, cómo Dios levantó todo lo que son ellos. Al pasar el tiempo, escuchamos ahora las noticias que se está tratando de destruir o deshacer esta obra preciosa de que la palabra de Dios sea leída en los colegios. Y ahora ya no hay eso, ¿no? Lo han eliminado totalmente allá.
En nuestros países ni hablar, nuestros países siempre han sido pues católicos, y bueno, recordamos que la Iglesia Católica solamente quería que la Biblia se lea en latín, ¿no? Cuando ellos tenían el control de todo en latín solamente, ¿no? Y ¿quién va a entender latín? Y peor en los colegios, ¿no? Pero en este país se ha hecho el esfuerzo por eliminarlo totalmente de todo aspecto de la vida pública. Había monumentos relacionados a la Biblia, a la palabra de Dios, los han sacado, y hoy en día ellos no quieren saber nada como Estado, no quieren saber nada de la palabra de Dios, y su desgracia se viene, porque están violando principios, están abiertamente rechazando lo que es la voluntad de Dios. Y por todo el mundo la gente rechaza la palabra de Dios, por todo el mundo la gente rechaza la Biblia. Cuando usted está en su trabajo o con su grupo de amigos, entre comillas, compañeros de trabajo o de estudios, y usted menciona la Biblia, hay como que alguien hubiera puesto en algo caliente un cubo de hielo, ¿no? Como que se derrite ahí, como que trágame tierra, si usted no tuviera firmes convicciones, ¿no? Diría. Se siente así porque la gente lo menosprecia, la gente lo humilla, la gente tiene una actitud bien fea en relación a la palabra de Dios. Ahora, una pregunta: ¿cuál es el motivo por qué nosotros creemos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? ¿Por qué creemos que este libro es algo más que palabras o letras escritas sobre papel? Y yo recuerdo desde que de pequeño mi madre me cogía en sus brazos cuando era chiquito, ¿no? Y me leía la palabra de Dios, ¿ya? Recuerdo mis primeras escenas de la vida, ¿no? 4 años, 5 años, leyéndome la Biblia y explicándome, enseñándome. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo me sentía a veces cansado, me sentía ya aburrido de que tanto me lea la palabra de Dios, ¿no? Ya quería hacer otras cosas. Quería jugar al trompo, quería jugar a la bolita, quería jugar al palito japonés o chino que hacíamos, ¿no? El suelo. Y quería salir, y mi mamá quería hablarme de la Biblia. Hoy en día los muchachos ya han dejado eso de lado, ¿no? No saben qué es bolita, no saben qué es trompo, lo saben a la justa, se están con la computadora, ¿no? Pero en esos tiempos era así, era la diversión que uno tenía, y mi mamá quería que yo aprenda la Biblia, ¿no? Y decía, qué aburrido, ¿no? Decía, como pequeño que era, como niño, como jovencito ya. Pero mi mamá siempre me repetía este pasaje: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y estarán, ¿no? Y recordemos ese pasaje, ¿no? Que, hijo, no me voy a cansar de repetirte la palabra de Dios, aunque sea el mismo pasaje te lo voy a repetir 100 veces. Y hasta el momento, la palabra de Dios implantada en el corazón mío y el de mis hermanos no se ha desvanecido. Allí está. Hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y hemos entendido que la salvación es más que repetir simplemente una oración. Mucha gente se engaña y dice: he repetido una oración y ya voy al cielo. Están en pecado, están en las discotecas, están lejos de Dios y piensan que van a ir al cielo porque un día repitieron una oración. No, la obra de Dios transforma la vida, cambia la vida. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y la palabra de Dios ha hecho la obra en ti, no te vas a apartar. Y por algún motivo hubiera alguna bache en tu vida, regresas, ¿no? Porque el Señor conoce a sus hijos y el Señor obra en sus hijos. Nosotros seguimos, ¿no? Seguimos en el Evangelio, mis hermanos y yo. Pero ¿qué produjo eso, no? ¿Qué produjo eso? 1 Corintios 1 y 2, todos los 2 capítulos hablan acerca de por qué nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué no consideramos a la Biblia simplemente como un libro de texto, como los tantos que hay? Y hay una respuesta sobrenatural allí. 1 Corintios 1, 18, lo que hemos leído, dice, todos juntos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura para los que se pierden, para los que están rumbo al infierno. Pero para nosotros, los creyentes, que estamos en la salvación de Dios, que estamos dentro de sus brazos, dentro del seno de Dios, somos sus hijos, es poder de Dios. ¿Por qué la gente, hermanos, me puso a pensar a veces, por qué la gente rechaza la palabra de Dios?
¿Por qué la palabra de Dios es tan espinosa para muchas personas, para la gente en general que no le conoce? ¿Y por qué nosotros aceptamos la palabra de Dios? Dos grupos de personas: los que no aceptan la palabra de Dios, los que rechazan la palabra de Dios, y los que aceptamos y los que amamos la palabra de Dios. Pablo se refiere a la palabra de Dios como, versículo 18, ¿la palabra de qué? La palabra de la cruz. Más adelante, en el mismo pasaje, habla acerca también el testimonio de Dios, y en el capítulo 2 o 3 dice también, luego habla acerca de la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios. Y son todas maneras de referirse a la Escritura. Hemos visto la semana pasada, el Salmo 19 tiene muchas formas de referirse a la Biblia. El testimonio de Jehová, ¿qué más? La ley de Jehová, el precepto de Jehová, los mandamientos de Jehová, la ley de Jehová, los juicios, ¿no?, de Jehová. Son formas de referirse a la palabra de Dios, de referirse a la Biblia. Y en realidad esa es la fuente del Evangelio que domina todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el juicio de Dios, es los mandamientos de Dios. Todo esto que viene de Dios es lo que domina toda la doctrina que se puede leer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la sabiduría de Dios es algo que se repite muchas veces en la Biblia. Vamos a ver en la Biblia muchos pasajes que se refieren a la Biblia como la sabiduría de Dios. Pero ¿por qué el mundo rechaza la palabra de Dios? En primer lugar, porque su mensaje es irracional. Es irracional. El versículo 18 que hemos leído, ¿qué dice que es la palabra de la cruz? Que es locura, es irracional, no se puede entender, que no se puede creer, porque es una locura, es irracional. A ellos les parece que esto no tiene sentido, es locura a los que se pierden, Y la palabra locura en el griego es la palabra morón, y la palabra morón significa absurdo, torpe, estúpido. Eso es lo que significa. Para la gente, esa es la palabra de Dios. Eso es lo que tienen ellos como concepto de la palabra de Dios. Y no le agrada a la razón del ser humano. Por eso la Biblia es menospreciada. Por eso la Biblia es faltada el respeto en los lugares supuestamente de gente sabia, en las universidades, en los círculos académicos, en los círculos de filósofos. La palabra de Dios es menospreciada. Para ellos, como volvemos a decir, es absurdo, es torpe, es estúpido. Lamentablemente ese es el concepto que la gente tiene de la palabra de Dios. Y hay un menosprecio y una falta de respeto. Porque ellos no pueden entender que la verdad de que Cristo, que Cristo fue crucificado, resucitó y que vino para salvar al mundo. Eso es irracional para ellos. Y también para ellos sería irracional que tú, para poder ganar tu salvación, tienes que no hacer nada. Ellos no pueden entender eso, no pueden entender que tú, para ir al cielo, no tienes que hacer nada, que tienes que confiar en la gracia de Dios, que tienes que recibir la gracia de Dios para poder ser salvo. No lo pueden entender y no lo pueden creer. Lamentablemente así es, ¿no? Ellos dicen, es irracional. ¿Para quiénes? Para los que se pierden, los que están en el proceso de perecer. Porque siempre, mientras estén en vida, van a tener la oportunidad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios ofrece la salvación a todas las personas. La Biblia habla acerca de los que no tienen a Cristo, que están muertos espiritualmente, ¿no? Que no tienen vida, porque no tienen al Señor Jesucristo, no tienen a Jesucristo. Y algún día estarán muertos físicamente, ¿o no? Todos morirán, todos moriremos, dormiremos los creyentes, ¿no? Es muy diferente la muerte de un creyente, que es dormir, y la muerte de un inconverso. Todos morirán físicamente, y todas estas personas, si no llegan a tener la salvación del Señor Jesucristo, morirán también eternamente. Ellos, como lo volvemos a repetir, no pueden creer que el hijo de un carpintero, que fue rechazado por sus líderes, que fue rechazado por el pueblo del cual él era,
ese hombre puede ser el salvador del mundo. No tiene sentido. Y acá se menciona a los griegos, ¿no? Donde hemos leído. Para los griegos es tonto, porque vemos que la mitología griega habla de dioses. Y los dioses, ¿cómo son los dioses de la mitología griega? Algunos son buenos, algunos son malos, algunos son vengativos, pero ninguno es débil. Todos son crueles, todos son o crueles o buenos, pero ninguno es débil, ¿no? Ya pasó esta semana la exposición de mi hijo de la mitología griega con el profesor Elvis, como la semana pasada mencionamos. Todo bien, ¿no? Todo bien, muy bien, tiene 20 tiene, ¿no? Esperemos que le haya puesto 20. No, lo que se merece, ¿no? Bien, pero los griegos tienen este concepto, ¿no? Y para ellos es una locura que un hombre tan débil, ¿no? que se deja crucificar, que se deja golpear, no es ese superhombre que ellos le hacen Dios, ¿no? Le hacen Dios en su concepto pagano. Para ellos es tonto. Y para los judíos, el Mesías que ellos esperaban tenía que ser un hombre que venga a vengarlos, porque los judíos estaban oprimidos. ¿Por quiénes? Por los romanos. Los romanos los oprimían, les cobraron impuestos abusivamente, los mataban. Era una total anarquía este gobierno de los romanos, y los judíos estaban esperando alguien que venga a vengarlos, pero no era así. Y para ellos también, como vemos acá en este pasaje, no era lógico, no es racional que Cristo sea Dios, y peor, que la palabra de Dios venga de Él. Es interesante cómo en Roma, hasta el día de hoy, hay un museo que se llama, yo justamente estaba viendo ahora con mi hijo, estábamos viendo ahí, buscando, y se llama El Grafito de Alexamenos. Es un museo y se exhibe hasta el día de hoy. Es un dibujo que se pone allí, que está allí, que hizo este hombre Alexamenos en el año 86 después de Cristo, más o menos en el tiempo del emperador Domiciano, en ese tiempo donde había persecución, y se veía ahí crucificado un hombre allí, y tenía la cabeza de un burro, y abajo en esa figura había un hombre postrado. Dice: Alexamenos adora a su Dios, ¿no? Y ese es el concepto que tenían en ese entonces y el concepto que tienen el día de hoy. Creen que el Evangelio, la palabra de Dios, el cristianismo, los cristianos y Cristo no caben en el raciocinio humano. Somos, como dice, burros, ¿no? Pero es porque están cegados, es porque no entienden, es porque no conocen al Señor. En ese tiempo, en el tiempo que pasaba esto, recordamos que había bastantes esclavos, ¿no? Y la gente odiaba la esclavitud, había esclavos por todo lado. Y la gente que predicaba el Evangelio, los primeros cristianos, le decían a la gente en ese mundo de esclavitud, ¿no? Que había bastante, que tú necesitas reconocer a este Cristo crucificado. Y es más, no solamente necesitas conocerlo, sino necesitas hacerte su esclavo, su siervo. Y era contraproducente con su concepto de la esclavitud. Ellos decían: es locura, ¿no? Es locura para los que se pierden. Les decían que tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y seguir al Señor Jesucristo. Y para ellos eso era locura, porque ese era el concepto que tenían en su mente, ¿no? Para ellos, hermanos, el mensaje es irracional, Y la verdad de Dios para la gente que no cree, es así. Vamos a ver el versículo 19, 20 y 21 en la primera parte. Versículo 19, 1 Corintios 1, 19, 20 y 21 hasta la primera parte. Pues escrito está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios.
nosotros podremos traer aquí a la gente más académicamente ilustre de nuestro país. Podemos traer a periodistas o a pensadores muy conocidos como tal Cisneros, que ustedes conocen. Podemos traer de repente a Mario Vargas Llosa, podemos traer a un escritor muy famoso pero moralmente muy malo. Podemos traer a gente de repente como, díganme, me acordar personas ilustres en nuestro país. ¿Quién más? A ver, Alexandra, ayúdame. Marco Antonio del Negri, ¿no? Ese viejito que está en Canal 7 ahí hablando de cualquier tontería. Allí, ¿no? Y que lo celebran. Gente muy, muy instruida. Podemos traer a los profesores, doctores o PhD de las universidades, la católica, las universidades más renombradas aquí en nuestro país, de la UPC, ¿no? Y todo su conocimiento y toda su sabiduría de ellos podemos unirlos, pero todos esos conocimientos de esa gente y todas esas inteligencias prodigiosas ¿podrán llevarnos a conocer a Dios? ¿Sí o no? No nos van a poder llevar a conocer a Dios. En Isaías, aquí cuando hemos leído, se refiere a Isaías capítulo 29. Miren la primera parte, dice, pues está escrito, eso viene de Isaías: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. Dios se burla de los sabios, se burla de los sabios de este mundo, se burla de la gente académica, se burla de los filósofos, se burla de toda aquella persona que dice saber algo y que no le tiene. ¿Por qué? Porque ellos están, según vemos en la palabra de Dios, están muertos ¿en qué? En sus delitos y en sus pecados. Esa es la condición del hombre que no tiene a Dios. Por eso es que su sabiduría no sirve para poder llevar a la gente a Dios, para poder traer paz al alma de la gente. Y por eso ellos tienen alternativas para poder llenar el corazón de la gente. Utilizan diferentes métodos y por eso se creó la psicología prescriptiva, de prescribir, de solucionar problemas. La psicología se utiliza muchas veces de una buena manera cuando nosotros podemos estudiar algunos comportamientos, pero cuando ya se vuelve una forma de solucionar el problema del corazón humano, allí es diabólica. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios como su instrumento para poder trabajar en el corazón de la gente. Y por eso es que nosotros decimos, ¿no?, que creemos según la palabra de Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Porque la gente está muerta en su delito y en su pecado. Jeremías capítulo 8, versículo 9 dice lo siguiente: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tienen? Jeremías ya mencionaba lo que es el corazón de la gente. Y es lamentable cómo hoy en día también se mantiene eso en el mundo. Primera de Corintios, regresamos a nuestro pasaje. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 14. Una hoja después de donde estamos. Capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre, ¿qué cosa? El hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué cosa? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Hay dos tipos de hombres: el hombre natural y el hombre espiritual. Yo tenía un concepto antes de venir aquí a la iglesia del cristiano carnal y el cristiano espiritual. Había tres tipos de hombres, ¿no? Había el inconverso, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y cuando el pastor enseñaba de ese tema, pues se removían mis cimientos, ¿no? Y comencé pues a decirle: no, pastor, pero ¿cómo es posible? Se va contra la doctrina, decían. Y después ya poco a poco fui comprendiendo, entendiendo. Hay solamente dos tipos de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. Nosotros podemos, hermanos, ver por qué la gente no quiere saber nada de Dios, por qué la gente no ama la Biblia, por qué la gente no conoce a Dios. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que un hombre espiritual, o sea, si tú eres hijo de Dios, si tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, si eres un verdadero creyente,
puedes entender espiritualmente las verdades de la palabra de Dios. Porque el ser humano, por naturaleza, el hombre natural, está aislado de la vida de Dios, está cegado por su pecado, está cegado por Satanás, y es desafiante a la obra del Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que decirle a la gente, hablarle de Cristo y presentarle a un Cristo, a un hombre crucificado, que fue rechazado por la gente, rechazado por sus líderes, crucificado por los romanos. Hablarles de este Cristo y decirles que Él es el Salvador del mundo y que ellos van a ir al infierno, a la condenación eterna, a menos que se vuelvan esclavos o siervos o hijos de este hombre crucificado, que no solamente murió, sino también que resucitó de los muertos y que se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de señores. Y en Romanos 1 los describe. En Romanos 1 vemos la condición del hombre, el hombre que no quiere conocer a Dios, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que está en una condición de tener su propia sabiduría, que quieren alcanzar la verdad, pero no van a poder alcanzarla, porque en los esfuerzos humanos, en su sabiduría humana, no van a poder hacerlo. Hermanos, volvemos a repetir, si por ejemplo tú quieres, una persona que no tiene a Cristo, va a estudiar en la universidad más renombrada de nuestro país o inclusive en el extranjero, si aprende matemáticas, ¿no? Si aprende ciencias, si aprende historia, ¿no? Si aprende comunicación integral, o cualquiera de los cursos que hay en esta tierra, este hombre nunca va a llegar a conocer al Señor Jesucristo a través de estas cosas, porque ellos, los maestros humanos, no te pueden enseñar, el hombre natural no te puede enseñar acerca de la salvación, y el mensaje de Dios es para ellos pues locura, ¿no? También el mensaje de Dios es increíble para ellos, porque no encaja con sus expectativas, es inconsistente, no tiene consistencia, es fofo para ellos, lo que se llamaría fofo, es incoherente, es locura, como volvemos a repetir. Vamos a regresar a nuestro pasaje, versículo 22 y 23, 1 Corintios 1, 22 y 23. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Porque los judíos, ¿qué dice? ¿Qué piden? Señales. Y los griegos, ¿qué hacen? Buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Volvemos a repetir, ¿qué esperaban los judíos? Esperaban un Mesías, esperaban un Salvador, esperaban a alguien que les libere de la opresión de Roma. Y cuando Cristo vino con todo el poder de Dios en los 2 años de ministerio, los 3 años de ministerio que tuvo, demostró, hubieron señales, hubieron cosas que Él hizo aquí en la tierra para poder demostró sus credenciales como Dios que Él era, ¿no? ¿Él tenía poder sobre la naturaleza o no la tenía? ¿Hizo que el mar en una tempestad se calme o no? La hizo. Caminó sobre el agua, ¿no? Hizo enmudecer la tormenta, la tempestad que había allí. Él creó alimento de la nada, cuando un muchachito trajo 5 panes y 2 peces, y con eso alimentó a más de 5,000 personas, ¿no? Más de 5,000 personas allí, y creó el alimento. Y en Juan 20, cuando habla acerca del propósito de la palabra de Dios, en el versículo 31, dice que Jesús hizo muchas otras cosas como estas, que si se juntaran todas, ¿qué pasaría? Dice, no cabrían en un libro, porque son demasiadas las cosas que Jesús hizo. Y Jesús vino e hizo señales para los judíos. ¿Y ellos le creyeron o no le creyeron? Para ellos no era suficiente estas señales que Jesús hizo como el Dios Todopoderoso que era. Porque Jesús no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos no querían ese tipo de Mesías. Por eso dice aquí Pablo que para los judíos piden señales. ¿Y les dio señales o no les dio señales? Les dio señales y eran suficientes, y más que suficientes. Pero ellos querían un Mesías a su medida. Lo mismo que pasa el día de hoy. La gente quiere un Cristo a su medida. Como escuchábamos en la mañana, muchos hombres hoy en día enseñan, y muchos de los creyentes
quieren que Dios se acomode, o que la palabra de Dios se acomode a nuestra medida, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros pensamos. Cuando se acomoda a lo que nosotros pensamos, allí está bien ese predicador. Pero cuando se habla del pecado, cuando se habla acerca de la santidad, cuando se habla acerca de dejar de lado las cosas que a Dios les desagradan, eso no es valioso para nosotros, porque quieren un Cristo a su medida. Ahora la pregunta para ti esta noche: ¿tú quieres que crees que la Biblia es la palabra de Dios totalmente? Esa sería la pregunta para nosotros. ¿Creemos que todo lo que está en este libro es la palabra de Dios? Debemos creerlo, hermanos. Debemos entender que aunque sea contra nosotros, aunque nos choque, aunque seamos heridos por la palabra de Dios, golpeados como un martillo, como dice, traspasados como espada con lo que Dios dice, tenemos que agradecer a Dios que es así y tenemos que obedecerle. Porque si no, estamos cayendo en el error que cayeron los judíos. Piden señales, pero para ellos no era suficiente. Ellos no querían un Mesías que sufriera, no querían un Mesías real, un Mesías triunfante, ¿no? Porque para ellos el Mesías tenía que venir triunfante y les iba a traer la salvación solamente de Roma. Y es más, ellos esperaban que ese Mesías haga un reino, ¿no? Haga un reino, establezca la promesa del reino que Dios le hizo a Abraham y a todos los otros profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y para ellos la idea del Mesías que iba a sufrir era algo imposible de creer. Ellos esperaban, como volvemos a repetir, señales, ¿no? Señal en los cielos, y que la profecía que se menciona en el libro de Joel se cumpliera. Cuando vemos ahí que dice que el sol va a dejar de brillar, ¿no? Como cosas como esas. Pero cuando vino Cristo, pues no era así. Y es bien interesante cómo ellos conocían inclusive lo que la Biblia decía, lo que el Antiguo Testamento decía en Deuteronomio. Maldito, 21-23, maldito es el que es colgado en un madero, ¿no? Ellos conocían esto de la profecía. Y es interesante, lo único que ellos esperaban un hombre triunfante, un hombre victorioso, y recibieron un Mesías crucificado. Iba en contra de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban pues a alguien así, y recibieron a alguien que es maldito o maldecido ahí en el Antiguo Testamento. Tampoco encajaba con los griegos, ¿no? Tampoco encajaba con los griegos. Hemos leído allí, dice, los judíos piden señales. ¿Y qué cosa buscan los griegos? Sabiduría. Sabemos que a los griegos les gustaba estudiar, les gustaba investigar, les gustaba escuchar cosas nuevas. Era un centro de filosofía y de pensamientos y de pensadores, tales como los conocidos Platón, Aristóteles, Sócrates, Demóstenes y tantos otros famosos, ¿no? Hombres de la mitología, de la cultura griega, que buscaban siempre la verdad, el conocimiento. Hubieron muchas opiniones y eso era algo en ellos, ¿no? Les gustaba lo nuevo, les gustaba inclusive las cosas de esoterismo, les gustaba lo que es la oratoria, los discursos públicos. Recordemos de Demóstenes. Demóstenes dice que era un hombre tartamudo y dice que se ponía en la playa, ¿no? En el mar, a practicar su oratoria, y fue el padre de la oratoria, a pesar que tenía este problema de la lengua. Y ellos, pues, estos hombres eran para ellos admirados, eran hombres pensadores, los matemáticos, ¿no? Los matemáticos, los padres de la matemática vienen de allí. Para esos hombres tampoco el Evangelio era creíble, era algo que no era creíble, ¿no? Vamos a 2 Corintios capítulo 2, al siguiente capítulo, versículo 1 al 4. Así que, hermanos, ¿quién está hablando allí? Pablo, ¿no? Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y a quién? A este crucificado. Y es primera de Corintios, sí, tiene razón. Estoy leyendo 1 Corintios. 1 Corintios 2, del 1 al 4, otra vez. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo era un hombre académicamente sabio, o no, hablando secularmente. ¿Era o no era? Era un hombre muy sabio. Académicamente vemos que su conocimiento era muy fuerte, muy alto. En cuanto a la escritura, en cuanto al Antiguo Testamento, sabía muchas de las escrituras de memoria inclusive, porque así eran los que en ese tiempo estudiaban. Era un hombre que tenía muchas influencias por todo lado, era un hombre sabio de este mundo, como se diría. Y recordemos cómo consideró él todas esas cosas cuando se convirtió a Cristo. ¿Cómo lo consideró? Basura. Él dijo, todas estas cosas que yo tenía, o que yo tengo, o que yo sé, o que yo soy, son basura. Y él dejó todo eso de lado y cambió toda su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de creer, porque él se convirtió al Señor Jesucristo. Y Dios hizo una obra de transformación increíble en la vida de él. Y él dice aquí que él, cuando él fue a anunciar el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, la palabra de Dios, no fue con la sabiduría que él tenía antes de conocer al Señor Jesucristo. Y él dice que se propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo sé muchas cosas, como decir, pero me propuse no saber nada, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo llegaba a predicar el Evangelio y la gente lo recibía, la gente conversa de ese entonces, decían que era un loco, ¿no? Lo conocían de antes, porque era conocido, era perseguidor, era injuriador, era blasfemo. Como con esa condición él llegaba y iba a predicar el Evangelio y la gente lo rechazaba. Y la gente que predicaba el Evangelio en ese tiempo era menospreciada, tanto así como el día de hoy también. Hoy en día también la gente que predica el Evangelio, para esas personas, para esos sabios, para esas personas que creen saber mucho, somos ignorantes, ¿no? Somos ignorantes, nos han lavado el cerebro, nos hemos ido a meter en una religión, nos hemos ido pues a volvernos mentalmente inútiles. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos creen, y la gente menosprecia el Evangelio. Y a veces algunos dicen, inclusive algunos cristianos dicen, ¿no? Para poder convertir a los sabios de este mundo, sería bueno que se convierta hombres como Mario Vargas Llosa. Si él se convierte al Evangelio, sí lo van a escuchar. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Van a escucharlo si él se convierte? No, van a decir que se volvió loco, ¿no? Tanto leer, tanto escribir, se volvió loco. Ahora está en una situación moralmente terrible, ¿no? Pero si se convirtiera, dijeran él, vamos a ver que se convierta un médico para que predique a los médicos, ¿no? Se convirtió Alan. ¿Te escuchan cuando predicas o no te escuchan? Nada. A pesar que se ve en el estudio de la fisiología, en la microbiología, en la histología, se ve organización. Se ve algo tan tácito de que hay un diseño allí. A pesar de eso, los médicos, colegas de mi estimado hermano Alan, no quieren escucharlo. Y la gente tiene ese tonto pensamiento de que se convierta un inteligente, un sabio para que le escuchen. No lo van a escuchar. Porque la gente, el hombre natural, el hombre sin Cristo, no considera la sabiduría de Dios como sabiduría. Para ellos es cosa tonta. Mira el versículo 26. El versículo 26, regresamos al pasaje anterior, al capítulo anterior. No me hagan caso si digo 2 de Corintios, estamos en 1 de Corintios, ¿eh?
versículo 26 del primer capítulo, regresamos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo le está hablando aquí a los corintios y les dice, ustedes, ¿no? Yo podría jactarme, pero lo considero basura. Pero mírense ustedes, no son muchos sabios, no son intelectuales, no son personas intelectuales, no son poderosos en el gobierno, no son autoridades, no son ricos, no son gente noble, ¿no? de estirpe social, de abolengo, esa gente que se llaman condes, ¿no? Los condes, los duques. Yo conocí a un perrito que se llamaba Duque, ¿no? Y eso hay, ¿no? Hoy en día hay. El glamour que se ve allí en Europa, en los reinos, ¿no? Cuando va a llegar el príncipe, ¿no? Uy, todo es una emoción terrible. Hace unos años atrás fuimos con la hermana Eva justamente a Curazao. Y ellos tienen todavía el gobierno, tenían en ese tiempo, no sé, el gobierno de la influencia de Holanda, ¿no? Ellos tienen una reina, tenían príncipes. Y cuando escuchábamos pues que el príncipe vino tal fecha, ¿no? La gente se emociona, ¿no? Se emociona. Y allá en Europa también es así, ¿no? La gente admira a los príncipes, esas plebeyas que se vuelven nobles por casarse con el príncipe. Recordemos a Diana, ¿no? Y acá en el Perú inclusive la gente que tiene mucho dinero está pendiente de esas cosas. Compran sus revistas, esas revistas Cosas, revista Hola, esas revistas, y están al tanto de cómo se visten los príncipes, cómo se visten los duques, los marqueses, ¿no? Y están allí pendientes, están mirando, y ellos consideran muy importantes a ellos. Recuerdo cuando murió la princesa Diana hace años atrás, varias personas que conozco así me dijeron que pues, se pusieron a llorar, lloraron y lloraron como si fuera su familia, ¿no? Porque lo admiran, porque llegan a quererlos, y porque muchos desearían ser como ellos. Desearían ser como esos príncipes, hasta los niñitos pequeñitos, ¿no? Las princesas de los cuentos, ¿no? Fueron felices para siempre, ¿no? Libre soy, dicen, ¿no? Y muchos desean ser nobles, pero la palabra de Dios nos menciona que estas cosas son superficiales, pasajeras, y son cosas del hombre natural. El hombre natural no tiene valor, no sirve, porque simplemente está muerto en sus delitos y pecados. Versículo 27. Sino, ¿qué dice? Que lo necio del mundo escogió Dios. Hermanos, nosotros, ¿no? Pertenecemos al Señor Jesucristo. Es interesante cómo Dios produce el cambio, la transformación en aquellos que son sus hijos. Nosotros aparentemente somos ricos, no somos nobles, no somos académicamente de repente tan altos como otros, pero dice, lo necio del mundo escogió Dios. Nosotros no somos fuertes, somos los débiles, como se diría. No somos los educados, somos los necios. Y es más, versículo 28, ¿qué dice? ¿Qué somos? Lo vil. La palabra vil es la palabra agénesis, significa los no nacidos o los don nadie, ¿no? Para la gente académicamente inteligente de esa tierra, para los nobles, para la gente de la burguesía de los países europeos, inclusive de nuestro país, la gente acomodada económicamente, somos don nadie, un don nadie. Muchos de ellos son tan orgullosos, ¿no? Inclusive vemos en los clubes que ellos tienen baño para hombres, mujeres y la servidumbre, ¿no? Porque para ellos la gente tiene valor por lo que tiene, o por lo que es, o por lo que sabe. Pero dice que Dios escogió eso. Y Dios utiliza ese tipo de personas para avergonzar a los que se dicen que son sabios. Versículo 28 lo volvemos a leer, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y así nos ve el mundo, ¿no? Como vimos más antes, ¿no? Decirle al judío decirle que su Mesías fue débil,
Para ellos no les cabe en la cabeza. Al griego decirle que Dios vino y lo maltrataron y no hizo nada. Como le podemos decir a las personas que no tienen a Cristo, que si quieres ser salvo, debes convertirse en un siervo de Él. Debes ser, como dice la Escritura, esclavo del Señor. Debes ser un hijo de Dios. Debes cambiar tu condición de esclavitud del pecado, de esclavitud de las cosas que no le agradan a Dios, a ser un esclavo voluntariamente de Él. Hermanos, es lo que somos, somos siervos de Dios. Es nuestro amo. Él nos ama tanto que nos ha comprado por precio. Y Pablo mismo, como leímos hace un rato, era el hombre era el hombre de repente muy leído, pero consideró basura esas cosas, pero dejando de lado toda su sabiduría con Cristo en él, utilizando la palabra de Dios y siendo lo que él fue por la gracia de Dios. Él ha sido el predicador más poderoso que hemos tenido. Versículo 1, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, ningún poder personal, ninguna cosa que era de él utilizaba para predicar. Y para la gente, volvemos a repetir, los predicadores son inaceptables. No aceptan que la predicación de Dios es buena. Y hermanos, predicar es una responsabilidad muy grande. Cada uno de nosotros tenemos el deber de hablar de Cristo a otras personas, el deber de llevar el mensaje del Evangelio de salvación que puede transformar y cambiar sus vidas. Y esto no debe ser con palabras de humana sabiduría. Yo me acuerdo cuando antes estaba en la iglesia, antes de estar aquí, todavía estaba en la universidad, y cometí el error de querer hablar de Cristo, hablándoles acerca de lo que yo sabía de las cosas que me enseñaban, y trataba de llegar con ese método a ellos, pero nada más equivocado. Nosotros no podemos llegar a las personas con el conocimiento humano. No podemos captarles como se dice, con un caramelo, ¿no? A ver, te voy a llegar con un chupetín a un niño para que se convierta a Cristo. El niño va a decir que sí, por el chupetín, ¿no? La gente, cuando le hablas cuando les muestras algo, le llevas algo que les va a beneficiar, van a venir, pero ¿se van a convertir realmente por eso que le das? No. Vamos a regalar a toda la gente 10 kilos de arroz para que vengan a escuchar el Evangelio. Van a venir, se va a llenar, acá no va a caber espacio, todos van a llevar sus 10 kilos de arroz, y eso no les va a cambiar el corazón, porque esos son métodos humanos. El poder del Evangelio es más que métodos humanos, más que sabiduría humana, más que cosas que podemos hacer nosotros. Podemos aprovechar toda situación, sí, para hablar de Cristo, pero nuestro instrumento no es lo que tenemos, o lo que hacemos, o lo que sabemos. El poder ¿de quién es? El poder es de Dios. Dios es el que obra, el que transforma el corazón. Mucha gente ha pasado por la iglesia, por nuestra iglesia. Inclusive han hecho cosas para Dios y hoy día no están. Bueno fuera que estuvieran en otra iglesia donde se han ido a mudar. Bueno fuera que estarían sirviendo al Señor en algún otro lugar. Pero están en el mismo vómito del cual salieron, revolcándose en el mundo. ¿Por qué? Nosotros simplemente no podemos saberlo. Simplemente entendemos que por los frutos conocemos a los que verdaderamente son hijos de Dios. Hermanos, que tú no seas uno de ellos, que siempre el Evangelio, ese Evangelio que te transformó, te mantenga siempre unido a Él, porque tú eres un hijo de Dios y debes no alejarte de Él, no porque tu poder ni tu fuerza, sino porque Él te cambió. Bien, seguimos. Entonces, para la gente sin Cristo es locura, ¿no? No aceptan el Evangelio, no quieren conocer a Dios. Y ellos van rumbo a la condenación, están yendo al infierno, porque están cegados por Satanás, porque tienen el pensamiento, el entendimiento entenebrecido, ¿no? Como dice en Romanos, ajenos de la vida de Dios, tienen una oscuridad natural en ellos, porque no quieren saber de Dios. Ahora, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, ¿por qué creemos? ¿Por qué ellos no creen y por qué nosotros sí creemos?
Es interesante cómo la palabra de Dios enfoca esto. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación, en varios lugares del Nuevo Testamento y de las epístolas de Pablo, hablan acerca del llamado de Dios, del hecho de la obra de Dios que obra en ti y que permite que tú puedas despertar de tu estado de muerte espiritual. El momento que tú aceptaste al Señor Jesucristo de todo corazón, Él produjo en ti una transformación. No es que tú dijiste unas palabras y ya eso te transformó. Es la obra de Dios. Es interesante cómo mi esposa me dice justamente, yo no sé cómo, ella me dice, ¿no? Ella iba a ser monja. Ella tenía la vocación que llaman los católicos, ¿no? El llamado que llaman ellos. Iba a ser monja, ya estaba ya rumbo al convento, ¿no? Ya estaba, ya terminaba esos días, ya pasaban 6 meses y ya se iba al convento, ¿no? Se iba a ir a España, que no sé dónde se iba a ir, pero la cosa que se iba a ir. Ahora ya no es monja, ¿no? Ahora es sierva del Señor, pero no se hubiera casado, ¿no? No se hubiera casado, pero Dios tenía un plan para ella, ¿no? Entonces, hay gente así, ¿no? Hay gente así. En realidad, esa es una situación de... Ella me compartía, ¿no? Yo desde el día siguiente que conocí al Señor Jesucristo, desde el día siguiente cambió toda mi forma de pensar. Todo en mí cambió. No sé cómo, me cuenta ella. No sé cómo, pero cambió. Ya no tenía los deseos que tenía antes. Antes yo me gozaba estando en la iglesia católica, gozaba poder hacer la catequesis y todo lo que hacía, pero cambió todo. Hermanos, cuando tú conoces al Señor Jesucristo, Dios te cambia. Es un poder sobrenatural que viene sobre ti. Es como que estabas muerto y resucitaste. Es como cuando tienes algo desinflado allí, ¿no? Y le metes la llanta, está desinflada en el suelo, le pones el aire, ¡fum!, ¿no? Y en realidad es muchísimo más que eso. De lo que no tenías nada, ahora lo tienes todo. ¿Por qué nosotros creemos en la palabra de Dios? Porque tenemos vida. Porque no somos hombres naturales, somos hombres y mujeres espirituales. Espirituales. Nuestros nombres están escritos ¿dónde? ¿En el libro de qué? En el libro de la vida. Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida. El poder del Evangelio nos arrancó de las garras de Satanás, de lo que estábamos en esa condición perdida e ignorantes de la vida de Dios, del Señor Jesucristo. Fuimos arrancados por la obra maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y Dios nos saca de esa vida y nos da vida y nos trae a Cristo. Pablo decía lo siguiente: yo antes era, ¿qué cosa? Blasfemo. Yo antes era perseguidor. Pero dice, Dios tuvo misericordia y lo cambió. Hay una transformación. Por eso es que siempre aquí en la iglesia se enseña que la conversión no simplemente es una repetición de palabras. La conversión es un cambio de muerte a vida. Es una obra que Dios hace. Y que si tú eres un hijo de Dios, nunca te vas a apartar de Él. Un verdadero creyente nunca se aparta de Él. Un verdadero creyente no está gozándose en el pecado y yendo a la iglesia. Un verdadero creyente ama a su Dios y hace la voluntad de Dios porque Dios está en él. Y por eso es que nosotros podemos creer la palabra de Dios. Nosotros por eso debemos amar la Biblia. Y cuando vamos descubriendo la Biblia, vemos su autenticidad. Antes de conocer a Cristo, no leíamos la Biblia y lo veíamos como un libro de lectura, ¿no? Como un texto, como muchos dicen, el bestseller de todos los tiempos es la Biblia, porque es muy leído, ¿no? Es el más vendido. El más vendido, pero muchos no lo leen, ¿no? Lo tienen ahí como... Pero antes de conocer a Cristo, tú leías la Biblia y no la entendías. Cuando conociste a Cristo, ¿qué pasó? Empezaste a entender, empezaste a comprender, empezaste a ver la mano de Dios en toda esa escritura, ¿no? Y nosotros
podemos entender que la Biblia es verdad, porque experimentamos cada día la autenticidad de ella. Algunos de nosotros llevamos años estudiando la palabra de Dios, por lo menos algunos de aquí tienen muchos años de creyente, ¿no? ¿Quién tiene más años que la hermana Inés? Creo que tiene como 40 años de creyente. Y algunos de ustedes tienen así varios años, pero lo interesante no es la cantidad de años que tenemos. Desde cuando crees en el Evangelio y cuando el Señor produce en ti, el Espíritu Santo viene a ti, ya puedes empezar a entender la palabra de Dios. Y vas explorando, vas escudriñando, ¿no? Y vas entendiendo que la palabra de Dios es verdad. Versículo 27 otra vez: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se puede creer, hermanos, suficientemente inteligente para entender la Biblia. Nadie de nosotros puede decir: no, yo puedo entender la Biblia porque soy inteligente, ¿no? Yo soy más inteligente que está acá a mi lado, y por eso yo entiendo más. Nadie puede decir eso. Tú no puedes decir eso. No eres inteligente. No es nuestra inteligencia que nos hace entender la Biblia. ¿Quién nos hace entender la Biblia? El Espíritu Santo. Nadie puede jactarse. Nadie puede jactarse. Nosotros somos salvos, dice la palabra de Dios. Estamos en eso, en la salvación. Y la salvación tiene 3 aspectos. ¿Cuáles son los 3 aspectos de la salvación? Es la justificación, la primera parte, el primer aspecto de la salvación. El segundo aspecto de la salvación es la santificación. Y el tercer aspecto de la salvación es la redención o glorificación. Nosotros cuando aceptamos, cuando somos salvos, inmediatamente somos justificados, somos justos, declarados justos. No somos justos, pero somos declarados justos. Somos culpables, somos pecadores, pero Dios nos declara justos. En nuestra vida en esta tierra, el otro aspecto de la salvación es la santificación. El verdadero creyente va a vivir en una vida de santificación constantemente. La salvación que tienes tiene que evidenciarse por una vida de santificación. Y cuando ya dejemos esta tierra, cuando el Señor vendrá la tercera etapa, que vendría a ser la redención o la glorificación. Y nosotros podemos creernos, podemos jactarnos. No. ¿Quién hizo esta obra? ¿Quién hace esta obra de redención? El Señor Jesucristo. Miren el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación y redención. ¿Por quién estamos en Cristo Jesús? Versículo 30. ¿Más por quién? ¿Por tus propios méritos? ¿Porque eres bueno? ¿Porque das limosnas? ¿Porque ayudas a las personas? Por Él. Por Él estamos en Cristo Jesús. Es la obra maravillosa de Dios. Eso se llama gracia. Gracia. Una de las palabras más hermosas de la palabra de Dios, y una de las palabras más que deben conmover tu corazón, es la palabra gracia. Deberías conmoverte, hermano. Deberíamos conmovernos cuando escuchamos o leemos la palabra gracia. Es algo que tú no mereces. Es algo que tú no tienes por qué recibirlo. La gracia de Dios es lo que nosotros recibimos que no merecemos. La misericordia, dicen algunos también, es lo que no recibir lo que se merece. Pero la gracia de Dios es algo que tú no mereces, no hiciste nada. Es como que tu hijo o te hiciste algo malo, y a pesar de que hiciste algo malo, te dan un premio. No lo mereces. A veces a nuestros hijos, cuando eran chiquititos, hacían cosas malas, y para enseñarles la gracia les dábamos un premio. Le comprábamos algo, le dábamos: hijito, es lo mismo que Dios hace. Nosotros no merecemos. ¿Por quién somos salvos? Por Él. ¿Por quién entendemos la Escritura? Por Él. Por Él entendemos la Escritura. Por Él podemos entender este libro
bendito. La justificación, como volvemos a repetir, es inmediato, ¿no? La santificación es en la tierra y la redención es la glorificación de nuestros cuerpos. Versículo 31, ¿para qué? Para que, como está escrito, ¿qué dice? El que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, ¿por qué creemos la Biblia? Porque somos hijos de Dios. Porque no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en Él. Porque somos hijos suyos. Tú entiendes la Biblia. ¿Por qué crees la Biblia? Porque eres un hijo de Dios. Porque eres un hijo de Dios. Tienes su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a entender toda la verdad. Y porque nosotros le pertenecemos. Y hablando en ese sentido, entonces sacaríamos la conclusión que nosotros, hermanos, somos las personas más importantes de la tierra en cuanto a sabiduría. Porque la sabiduría de esta tierra, dice, es terrenal. Santiago dice, ¿qué más? Es animal y es diabólica. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, ¿no? Y todo lo que se menciona allí. La sabiduría de esta tierra. Tú eres el hombre y mujer más importante de la tierra, porque tu sabiduría es mejor que la sabiduría de todas esas personas que propugnan ser sabias, ¿no? Entonces, nosotros podemos conocer la verdad. Somos las personas que conocemos la verdad acerca de todas las cosas. Conocemos cómo empezó el universo, ¿no? Conocemos cómo empezó la creación, conocemos cómo va a terminar las cosas. Ellos no conocen, no creen, no quieren saberlo, simplemente, porque no quieren entender la Biblia, porque la palabra de Dios revela las cosas que tienen que ver con el hombre. Nosotros la creemos, nosotros la afirmamos, nosotros la compartimos, la declaramos. ¿Por qué? Porque es Dios quien está en nosotros, es Dios quien produce que nosotros podamos entender. En conclusión, hermanos, ustedes son más importantes que todos los filósofos de esta tierra, que los maestros de universidad. Ustedes son más importantes que ellos en cuanto a sabiduría, ¿o no? ¿Somos importantes o no? Nuestra sabiduría no es terrenal, no es animal y diabólica. Eres importante, ponte a pensar, eres más importante que Marco Aurelio de Negre, que ese peladito, ¿no? Hombre supuestamente un gran hombre, sabio. Eres más importante que él, ¿no? Chicho es parecido a él, pero es más importante que él. Jorge también, ¿no? Más importante, porque tu sabiduría no es una sabiduría de esta tierra. Tu sabiduría es superior. Y cuando estemos con el Señor, te darás cuenta que la palabra de Dios tiene razón. Eres muy importante, hermano. ¿Por qué Dios lo hace con nosotros? ¿Por qué lo hace con personas que no son supuestamente importantes? ¿Por qué lo hace con personas que no tienen la inteligencia, ¿no? ¿Saben por qué? Porque para que la iglesia no sea un producto de la razón humana. No es la inteligencia humana que creó la iglesia. No es nuestra inteligencia humana. Solo Dios puede ser explicado en términos del poder de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros? Versículo 31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Gratitud al Señor. Alabanza a Dios porque podemos entender su palabra. Adoración al Señor y humildad. No puedo yo decir, yo sé más que tú de la Biblia. Lamentablemente hoy en día hay gente que propugna ser los sabios de la Biblia, ¿no? Los maestros, se hacen maestros, ¿no? Y enseñan, dicen su título, yo tengo un doctorado en, no sé ahora tantas cosas, divinidad, no sé, varios tipos en adoración, doctorado en tal cosa. Y vienen con sus carteles, con sus títulos, pero espiritualmente y por sus frutos no tienen nada. El orgullo está bien arriba allí. ¿Qué dice aquí? El que se gloría, gloríese en el Señor. Conoces de la palabra de Dios, no puedes sentirte orgulloso de ello, porque la palabra de Dios no es tu palabra. La palabra de Dios no es algo que tú salió de ti, es mi labia, ¿no? Mi labia, yo predico bien porque tengo labia. No es eso, es el poder de Dios. Porque el que se gloría, ¿qué dice? Gloríes en el Señor. Nada que hagas por Dios en cuanto a su palabra viene de ti. Tú eres un instrumento.
Y mientras más grande seas para el Señor, más pequeño debes verte y sentirte. Porque la única manera de hacer más Dios no puede ser más grande de lo que ya es, porque Él es totalmente y absolutamente grande. ¿Cómo podemos hacer a Dios más grande? Cuando nosotros nos hacemos más pequeños. La única manera. Te haces más pequeño, te haces más humilde, Dios es más grande para ti. Hermanos, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para terminar, versículo 16, capítulo 2 de Primera de Corintios, no de Segunda, Primera. Todos juntos, ¿ya? Este es nuestro último versículo. 1, 2, 3. Porque, versículo 16. Primera de Corintios 2, 16. Otra vez segunda. Primera de Corintios 2, 16. Todos juntos. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ¿quién puede subir al cielo y analizar, ¿no? Un psiquiatra que suba al cielo para analizar la mente de Dios? ¿Puede ser posible eso? No. La gente no tiene ni idea, hermanos, del origen de, como dijimos hace un rato, de la naturaleza. Tienen teorías, tienen especulaciones, no tienen idea de cómo el hombre va a terminar. Pero nosotros sí, ¿o no lo tenemos? ¿Conocemos eso o no? La Biblia lo revela. Nosotros, hermanos, lo sabemos todo. Porque la mente de Cristo lo ha colocado todo aquí. Algunos dicen que, bueno, no rechazo esta interpretación. Dice que ha habido como un trasplante de cerebro, ¿no? Tu mente, Dios la sacó a un lado y te trasplantó la mente de Cristo. Bueno, es una interpretación. Pero creo firmemente que la mente de Cristo, ¿dónde está? Está aquí. Está aquí. Esta es la mente de Cristo. ¿Deberíamos analizar la mente de Cristo o no? ¿Deberíamos escudriñar la mente de Cristo o no? ¿Deberíamos abrir más este libro para poder entender lo que Dios piensa o no? La tenemos, hermanos. Tenemos nosotros la mente de Cristo. Cuando leemos este libro, la Biblia, es como que Cristo está compartiendo conmigo directamente. Es como que Cristo mismo me está hablando. Y es así. Me comparte su mente, su voluntad, me comparte sus pensamientos, me comparte su propósito y me comparte sus planes que tiene conmigo. Muchos de nosotros tenemos planes, pero ¿cuáles son los planes de Dios? Cuando estamos metidos en conocer la mente de Dios, de Cristo, nosotros podemos rápidamente darnos cuenta cuando algo viene de Dios y cuando alguien no viene de Dios. En Juan 15, Jesús le dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos a ustedes, sino les voy a llamar amigos. ¿Recordamos ese pasaje? Ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Antiguamente en los reinos que habían antes, habían esclavos en los palacios, y muchos de los esclavos eran esclavos, pero terminaban siendo amigos de los reyes, de sus esposas, de las reinas, ¿no? Nosotros, hermanos, somos siervos de Dios, ¿o no? Él, como amo nuestro, o los reyes, o los jefes, los que tenían esclavos, no tenían por qué contarle sus cosas a la gente que era esclava, ¿no? Y no lo hacen muchos de ellos. Hoy en día ya no hay esclavitud, pero en el tiempo que había esclavitud no tendrían por qué contarle, porque no les importa, simplemente son la servidumbre, ¿no? No lo vamos a contar, pero nosotros somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, y Dios ha decidido revelarnos lo que Él piensa, hasta lo más profundo de lo que Él piensa, en cuanto a su voluntad para nosotros. Él ha decidido hablarnos, y no solamente somos siervos, sino somos ahora, ¿qué dice? Amigos. Nos considera sus amigos. Tenemos el pensamiento de Dios aquí, en este libro bendito. Tienes el pensamiento de Dios allí. Somos amigos de Él y somos hijos de Él. Hermano, hermana, si tú amas este libro, eres parte
de los que somos hijos de Dios. Eres salvo, eres creyente. Si tú no amas este libro, si no te importa este libro, si no es para ti primordial este libro, estás en un grave peligro. El verdadero creyente ama la palabra de Dios. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Lo buscas a Dios muy temprano de repente? Para muchos de nosotros es más fácil temprano. A otros lo hacen en la tarde. A otros lo hacen en la noche. Pero tenemos que darnos un tiempo para estudiar, para leer y poder entender que la mente de Cristo está aquí.